maestro en meditación, Carlos Moisés García, gracias por aceptar esta invitación y por estar aquí con nosotros y por estar en Querétaro. Y gracias también a ustedes por su amabilidad y su hospitalidad. Es maestro en meditación, pero también en yoga, pero ha escrito libros de fotografía, pero tiene un historial impresionante. ¿Cómo llega a la meditación y a la yoga y por qué llega? Bueno, como todo en la vida, a veces hay como aparentes casualidades que no lo son, todo es causal, ¿no? Fue a través de una invitación a conocer a un maestro de yoga hace ya 50 años, ¿comprende? Nada más. Y empecé a practicar yoga, meditación, y yo era una persona inquieta, a veces tensa, y entonces empecé a practicar y me di cuenta del efecto que tenía aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a dormir, claro, muchas cosas, ¿no? Y en estos tiempos de estrés, pues es una herramienta muy valiosa. Después de practicar me hice profesor sin ánimo, diríamos, de lucro. Sigo y he estado muchos años enseñando el yoga, pero como devolviendo lo que había recibido. Aprendido. Y yo no cobro por eso. Está en Querétaro. ¿De dónde viene directamente? ¿Usted vive en España? Yo paso quizá más tiempo en América, en México, pero también voy a Chile, a los Estados Unidos, etcétera, en Europa. ¿Dando clases? Más que dando clases, doy prácticas, porque no estoy mucho tiempo para dar clases regulares. Claro. Doy conferencias, charlas, talleres, etcétera, ¿no? Compartiendo mi experiencia. Y ese va a ser el caso de Querétaro. Sí. ¿Viene a Querétaro a qué? ¿A dar una charla? Pues mire, un taller, es que vengo 2 días nada más y me voy a otras ciudades y tengo que mirar lo que voy a hacer. ¿Es la primera vez que viene a Querétaro? No, yo creo que habré estado aquí como 3 veces, pero a lo largo de 20 años. Okay. Esa es la realidad. Voy a dar una charla que me propusieron, ¿no? ¿A dónde vamos como humanidad? Eso es lo que me han pedido desde mi experiencia y mi perspectiva. Estamos en unos tiempos muy peculiares, ¿verdad? De encrucijadas, el mundo está cambiando a una velocidad enorme, y es bueno reflexionar, investigar qué es lo que está pasando en el mundo. Estamos en la era del Aquarius. Es una situación astronómica y Aquarius trae una serie de cambios. Vean cómo ha cambiado el mundo en 15, 20, 40, 50 años y más que va a cambiar todavía. Hay quien se asusta y dice, no sé a dónde vamos a parar, que este mundo está de cabeza. ¿Qué nos diría? Bueno, el mundo está cambiando a una velocidad enorme, se está expresando una parte del inconsciente colectivo de la humanidad, pareciera que vamos a un abismo, pero no, estamos sacando como ropa sucia de nuestras cabezas, sí, el inconsciente. El Aquarius va a traer una etapa luminosa para la humanidad, pero por la posición de la Tierra con respecto al cosmos, al universo, los augurios son muy buenos. O sea, ¿vienen cosas buenas? Van a venir cosas muy buenas, pero tenemos que salir de todo lo malo que tenemos. El ciclo va a durar 2160 años. Ajá. ¿Comprende? O sea, ya no vamos a estar. Los que sí vamos a estar un ratito más, esperemos. Bueno, pero van a hacer? Estar nuestros hijos, claro, nuestra descendencia. Nuestros descendientes. ¿Qué puede aportar el yoga a ese cambio, a esa revolución que va a haber en la humanidad? No he escuchado el nombre del profesor, me parece que era psicólogo, que ha estado aquí hace un ratito, estaba diciendo Maestro en neurociencias, sí. Muy interesante, sí. ¿no? Marco Paz. Claro, para que la humanidad entre en un proceso de paz y verdadera prosperidad, los seres humanos tenemos que desarrollar esa actitud de paz en nosotros mismos. El yoga y la meditación han sido durante 4000 años un mecanismo para educar a las personas para vivir en paz, en serenidad y en un estado de fraternidad
y de amor. Entonces necesitamos un cambio en las actitudes individuales. Y tiene que cambiar la educación y la cultura. Con una educación puramente técnica, sin valores humanos, no vamos a cambiar el mundo. Tenemos que ir introduciendo los valores humanos. El siglo pasado fue quizá la época donde la humanidad más avanzó, más se puso de acuerdo. Pero en tecnología. No, también vea todas las declaraciones de las Naciones Unidas. Sí. Fue después de un periodo muy duro de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Una parte de la humanidad sufrió mucho, hubo muchos millones de muertos, fue una reacción. Y usted, si ve la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí están expresados los valores más elevados de la naturaleza humana. Ahora parece que nos hemos ido olvidando un poquito de eso. Ojalá no necesitemos volver al sufrimiento para volver a razonar. Entonces la idea es que cada ser humano, a través de su conciencia, hoy se saben muchas cosas de nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro puede funcionar en su parte primaria como un reptil, ¿verdad que sí? ¿El reptiliano? Sí, el cerebro, tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro emocional límbico que puede ser positivo o negativo, pero tenemos que ir hacia las emociones, los sentimientos más elevados. Tenemos un cerebro racional muy desarrollado en los últimos 3 millones de años. Se multiplicó por 3 el volumen, porque tenemos el 90 y casi el 99% del genoma compartido con los chimpancés y los bonobos, pero nuestro cerebro es 3 veces más grande, por eso pensamos y razonamos. Pero ahora la neurociencia ha descubierto que en el córtex del cerebro, en una capa muy fina, están las cosas más sutiles y más evolucionadas del ser humano. La capacidad de razonar profundamente, la capacidad de relacionarnos, de respetarnos, la capacidad de comprendernos. Y de tomar buenas decisiones, claro, maestro. y la capacidad de amar. Hay una relación entre ese cerebro y el corazón, y la energía del corazón. Hoy a la 1 de la tarde es clase de yoga. Una práctica, por usted. sí, es una práctica de yoga. Es una práctica de yoga. A las 5 de la tarde una conferencia, No solo comas, nútrete, por Linda. Esa es mi esposa, Linda Italia, que tiene mucha experiencia en nutrición. Y a las 7 es otra práctica, una práctica de yoga. De meditación. De meditación, perdón. Sí. Esto es el día de hoy, ahorita les doy los informes completos. Mañana, 9 de julio a las 11 de la mañana, conferencia por el maestro ¿A dónde vamos como humanidad? Esta se oye interesantísima. ¿A dónde vamos como humanidad? A la 1 de la tarde, clase de yoga por Linda, y a las 7 de la noche, meditación. ¿En dónde va a ser esto? Ahorita en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Querétaro. Okay. Ahí es donde vamos a estar con estas actividades. En el salón ubicado en Independencia, en el Centro de Independencia número 29, aquí en el Centro Histórico Querétaro. La entrada es gratuita. Es todo gratuito. A todas las actividades para la clase de yoga, la meditación. Se requiere ropa cómoda, un tapete de yoga y bueno, pues la disposición. Para las prácticas, para la conferencia. Para las prácticas de yoga, sí. Sí, las conferencias no. Ok. No sé si haya que inscribirse o llegamos nada más. Podemos llegar. Sí. De todas maneras, les voy a dar un teléfono de 442-249-0398. Repito, 249-0398. Creo que nos está dando un mensaje esperanzador para los que lo escuchamos el día de hoy, ¿no? Volver a los seres humanos valores. Evolucionamos. Sí. A veces podemos evolucionar en pequeños ciclos, pero tenemos esa capacidad, ese poder, esa inteligencia. Estaban hablando antes de las inteligencias, ¿no? Sí. Hay que desarrollar más la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, entendiendo lo que es eso, hablando. El universo es una sola unidad, está unido, podemos desarrollar. La inteligencia racional la estamos desarrollando, es una cosa evidente. Sí, pero nos necesitamos las otras dos que tienen un componente yin femenino. Ajá. Nuestra sociedad es patriarcal, necesitamos que los valores femeninos se vayan integrando. El cerebro humano es materialista y racionalista, eso no es que sea malo, es necesario. El cerebro femenino
es sensible y tiene el potencial del amor. Pero nos ha costado mucho volver a que nos hagan caso, a que vuelvan la vista. No somos tan malas, al contrario, tenemos mucho que dar, somos amorosas, la independientemente sociedad de la necesita inteligencia. eso, la sociedad necesita los valores femeninos bien integrados. Por supuesto. Lo masculino y lo femenino se puede manifestar bien o mal. Y dejemos el pleito de si es de hombre, si es machismo, si es feminismo, o sea, juntos volamos, ¿no? Somos las dos alas de un pájaro y si queremos volar, claro, pues necesitamos estar integrados. El símbolo de Acuario, si hablamos de la era del Acuario, son dos ondas en armonía y se refiere a lo masculino y a lo femenino, al yin y al yang. Hacia eso vamos, pero hay que conquistarlo, no es gratis. Hay que trabajar en Claro esto. que sí. Y la meditación nos sirve para esto, sobre todo una meditación guiada, porque creo que habemos muchas personas que nos cuesta mucho trabajo este asunto de la meditación, que es, me siento y en qué pienso y pon la mente en blanco. No, hombre, ¿cuál blanco? Empiezo con miles de ideas. ¿Qué es la meditación, maestro? La meditación es entrar en una dimensión de la mente que es silenciosa y tranquila, ¿comprende? Uh-huh. Posiblemente cuando usted esté haciendo algo que le interesa mucho, lo que sea, ¿no? Usted se olvida de estar pensando. Puede ser cualquier cosa, una persona, alguien de su familia, uno se vuelca totalmente en la experiencia, puede ser también viendo una película o leyendo un libro. Usted está tan entregada que no está razonando y pensando, pero hay momentos del día que la cabeza no para y no para y no para y no para. Dicen que podemos producir entre 80 y 100.000 pensamientos diarios, pero son inconscientes. La mayoría, uno no decide, voy a pensar en esto, no lo hace. Entonces la mente se acostumbra a trabajar de una manera compulsiva. La idea es ir aprendiendo a calmar la mente. Y uno puede estar tranquilo, contemplando el bosque, haciendo cualquier cosa o haciendo un platillo de comida y estar con la mente tranquila y en paz. Eso nos cambia completamente la vida, porque se desarrolla una mente silenciosa. En medio de este mundanal ruido en el que estamos, sí se puede. Muchísimas gracias, maestro, le agradecemos muchísimo esta visita y bueno, pues a disfrutar y aprovechar estas pláticas, estas prácticas de yoga hoy y mañana en Independencia, donde está el centro de la prepa de la UAC. Muchísimas gracias. A ustedes, de corazón. Gracias. Vamos a una pausa, ¿no, verdad?